Bueno, quiero como actualizarlos de las últimas situaciones que se han venido presentando en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Primero, manifestarles, como lo hemos venido haciendo durante toda esta contingencia, que la prioridad 1A que hemos mantenido para tomar las decisiones que se han ejecutado es la seguridad y el bienestar de las personas, tanto en la obra como aguas abajo del proyecto. En ese sentido, la acción más importante de protección a las comunidades aguas abajo ha sido levantar el muro de la presa, el lleno de la presa, a unas cotas que nos den cierto nivel de seguridad. Recuerdan ustedes, la semana pasada la presa alcanzó la cota 410 y ahora estamos trabajando para alcanzar la cota 415. En el mismo sentido, para el buen funcionamiento del agua fluyendo a través del vertedero, venimos trabajando también intensamente para terminar de llenar de concreto algunas losas que quedaban pendientes de rellenar. Y en ese aspecto pues se viene avanzando también, y en cronogramas está establecido que hacia la primera semana de junio, es decir, más o menos en unos 8 días, estaremos alcanzando ambas cosas, es decir, llegando al nivel 415 en la presa y terminando el lleno de concreto en las losas en el vertedero. Ahora, durante los últimos días, desde el sábado en la tarde, se presentó un derrumbe en la parte alta de la montaña donde están las obras principales. Esto para que ustedes más o menos tengan una idea, el derrumbe se presenta cerca de la cota 650 sobre el nivel del mar, 650 sobre el nivel del mar. Recuerden ustedes, pues la cota del vertedero, por darles una idea, queda en la 401, o otra idea, captaciones, túneles de captación para ingresar el agua a casa de máquinas queda en la 353, o incluso pues casa de máquinas queda en una cota cercana a la 240, es decir, esto es en la parte alta de la montaña. Se presenta ese deslizamiento el día sábado en la tarde, un deslizamiento que inicialmente no tuvo ninguna consecuencia ni en vidas humanas ni directamente sobre ninguna infraestructura del proyecto. De todas maneras, ese movimiento de tierra, nosotros hemos venido desde que se empezaron a presentar los primeros movimientos o los primeros derrumbes que se dieron en otros sectores antes del sitio de presa. Montamos un sistema de monitoreo con un radar que en línea, en forma permanente, nos está indicando qué movimientos se están presentando en la montaña. Y cuando el radar detecta que hay algunos movimientos, llamémoslo así, significativos, nosotros por precaución ordenamos, de acuerdo a donde se presente en la señal que nos emite el radar, un movimiento significativo que es previo a lo que podría ser un derrumbe, nosotros por precaución evacuamos el personal. Entonces, en estos 2 días que la montaña ha venido presentando algunos movimientos adicionales, es decir, desde el sábado hasta hoy se viene mostrando algún movimiento en esa montaña, tenemos establecidos unos protocolos de que después de cierto nivel de movimiento
por precaución evacuamos la gente. En este momento, hace algunas horas, hace aproximadamente unas 3 horas, se detectó un movimiento en la parte alta de la montaña, en el mismo sitio donde se presentó el derrumbe el día sábado. En ese mismo sitio se sigue presentando un movimiento de tierra y por protección se ordenó evacuar a todo el personal de la obra, tanto a aquellos que estaban trabajando en los túneles o en los pozos de compuertas, en el área de captación, como en el área del vertedero, como en el área del lleno prioritario de la presa. En este momento se evacuó todo el personal, esperando a ver cuál es la evolución final que va a tener este movimiento que presenta la tierra en la parte alta de la montaña. Ese fundamentalmente es la situación que se presenta en este momento. Estamos muy pendientes de cuando las condiciones geotécnicas vuelvan a niveles normales, estaríamos restableciendo los trabajos tanto del lleno prioritario en la presa como terminar el llenado de concreto en el vertedero. Gerente, en vivo para Teleantioquia Noticias, la situación que usted está reportando pone en riesgo la vida de las personas que siguen evacuadas y que están en este momento en municipios como Valdivia. A ver, ha habido reuniones con el puesto de mando unificado en el sentido de, en la medida en que el estribo derecho, el estribo de la montaña, este macizo rocoso del lado derecho de la montaña ha venido presentando movimientos de tierra paulatinos, o sea, subsiguientes en el tiempo. Nosotros en el PMU que se adelantó, o en la reunión que hemos tenido con los miembros del PMU, va a nuevamente aumentarse la alerta a nivel rojo, ya no solamente en Puerto Valdivia, sino también en Tarazá y en Cáceres. Esto como una medida preventiva, esto es como una medida preventiva nuevamente buscando la protección de las personas aguas abajo de la presa. Esto porque no tenemos en este momento la capacidad de predecir si el movimiento de tierra será un movimiento relativamente pequeño o puede ser un movimiento que nos llegue a afectar alguna infraestructura del proyecto. Pregunta Andrés Noreña de Noticias Caracol y se prepara María Victoria de Caracol Ray. Gerente, la pregunta es, en este momento el escenario por acá, el escenario de la montaña es ¿cuál? ¿Esa montaña puede llegar a colapsar? Porque es que hay mucho temor entre la comunidad. ¿Qué puede llegar a pasar con esa montaña en este momento? A ver, en este momento es muy difícil determinar cuál es el nivel de movimiento que pueda tener la montaña en cuanto al volumen de material que pueda moverse. Lo que hemos visto hasta el día sábado es que han sido movimientos, digamos, de alguna proporción, pero que no ponen en riesgo el proyecto. Está claro que algunos de esos movimientos van a remontar todavía más porque la capa vegetal que se ha desprendido todavía no ha encontrado su punto de equilibrio. Entonces nosotros sí esperamos que se puedan seguir presentando movimientos, tanto en esta parte alta de la montaña que se presentó el día sábado, como en el sector de los túneles de desviación que se ha presentado en las semanas anteriores. Difícil, en este momento la información geotécnica que tenemos no nos muestra que haya desprendimientos, digamos macro desprendimientos, pero sí
está mostrando algunas grietas en las partes vegetales que nos estarían indicando que puede haber derrumbes en las próximas horas o días. María Victoria, y se prepara Manuel Gallego de Telemedellín. Hola. Bueno, gerente, buenas tardes. Mi pregunta iba muy en el sentido de Andrés, que, por ejemplo, usted antes de que alcanzaran la cuota 410 nos pintaba un panorama bastante crítico, que era que de pronto hubiera ruptura de la presa. En este caso, ¿cuál puede ser ese escenario más crítico en el caso de la montaña? Porque ya anteriormente pues ya lo habían planteado con la presa. Ahora en cuanto a la montaña, y en este momento, según los monitoreos y los sensores, ¿todavía hay movimiento en la montaña en este momento? Si en este momento un escenario que pudiera ser crítico y que tenemos que estar monitoreando permanentemente es si ese movimiento de tierra que se está presentando en la parte alta del vertedero, si se quiere, que ese movimiento de tierra no vaya a ser muy significativo y que tapone el vertedero. Ese sería un temor, un riesgo que nosotros estamos avisorando que pudiera llegar a presentarse, pero no necesariamente es que se vaya a presentar, sino que en el análisis de riesgos uno dice, si hay un movimiento de tierra que está ubicado relativamente encima del vertedero, pues dependiendo de la magnitud de ese movimiento de tierra pudiera llegar a taponar el acceso al vertedero y por lo tanto impedir el flujo del agua a través del mismo. Por eso en este momento estamos en máxima alerta, viendo a ver ese movimiento que se presenta en este momento en la parte alta de la montaña, de qué tamaño puede ser. Puede ser depende, porque aquí las circunstancias pues obviamente si uno se imagina el peor de los escenarios, que taponó todo el vertedero, pues es un escenario que nos puede llevar allá, pero depende de el nivel del volumen de tierra que pueda llegar a caer sobre esta zona. Y lo mismo va a depender también del momento en el que ocurra y si Casa de Máquinas sigue evacuando agua como lo viene haciendo. Nosotros estamos evacuando en este momento cerca de 1.100 metros cúbicos por segundo por Casa de Máquinas. Más o menos en unas 2 semanas empieza a entrar el verano y el caudal del río Cauca también empieza a disminuir y eso pues nos permitiría seguir controlando la situación, pero evidentemente estamos en una situación de riesgo con la montaña del estribo derecho. Se presentan movimientos lentos, pero que de alguna manera nos invitan a levantar la alerta y las alarmas tanto al interior del proyecto como en las comunidades aguas abajo. Manuel Gallego, y se prepara Juan Fernando Tavares de RCN Televisión. Buenas noches. ¿El movimiento en la montaña podría estar relacionado con alguna presión en la Casa de Máquinas? ¿Hay alguna justificación para ese movimiento o se debe a las lluvias de los últimos días? Las dos cosas, Manuel, las dos cosas. O sea, evidentemente al ingresar agua por Casa de Máquinas, como ustedes bien saben, la forma como se está evacuando agua por allí no es una condición ideal. Esta decisión de evacuar agua por Casa de Máquinas se hizo para evitar que el embalse rebasara la presa y por eso sacamos el agua por Casa de Máquinas, pero la manera como se inundó Casa de Máquinas obviamente estresa en términos generales el macizo rocoso que hay en donde está construida la misma. Entonces hay varias circunstancias. La primera de ellas, pues está entrando agua por Casa de Máquinas de esta forma, como les digo. Está también que el embalse, conforme ha venido subiendo el embalse, y esto era previsible, esto pasaría, hubiera existido la contingencia o no, cuando un embalse sube pues hace más presión sobre la tierra
En este caso pues también presiona un poco más la tierra en aquellos puntos donde ya está embalsado. Y en tercer lugar, sí, las lluvias también, en la medida en que se han presentado estos deslizamientos, las lluvias ayudan también a darle más peso a esa tierra que quedó algo floja en estos movimientos de tierra y ayuda a erosionar, a erodar cada vez más el terreno. Juan Fernando, perdóname, María Victoria va a hacer una contrapregunta, adelante. No, solo una claridad, gerente. Usted ahorita que dijo que como hay movimiento en este momento, eso llevaba a levantar la alerta. Me imagino que es antes activarla, ¿no? No, al contrario. El elevar quiere decir, por eso hicimos evacuación y nuevamente entran en alerta roja las comunidades de Tarazá y Cáceres, que en días anteriores estaban en alerta naranja. Listo, gerente, buenas noches. Buenas noches. Usted comenzó, como lo ha hecho en las anteriores declaraciones y ruedas de prensa, manifestando que la prioridad siempre será la comunidad y los trabajadores. Pero según lo que nos acaba de explicar, en este momento no hay ningún trabajo para mitigar esa caída, no hay manera de controlarlo, simplemente puede sonar coloquial, pero como rezar, o sea... Evidentemente el programa de trabajo que nosotros tenemos, pues primero es acondicionar la presa y el vertedero para poder asegurar el flujo del agua a través del mismo. En segundo lugar, como lo hablábamos la semana pasada, nosotros tenemos dos trabajos. Uno es terminar de acondicionar las compuertas de los túneles de captación 1 y 2, por donde hoy fluye el agua a través de Casa de Máquinas. Esas compuertas las estamos terminando de acondicionar. Ese trabajo debe de estar listo, si no tenemos las dificultades de interrumpir las labores que hemos tenido pues en estos días, debieran estar listos finalizando la primera semana de junio. E igualmente estamos ya trabajando en una solución de impedir que por el túnel derecho, que hoy en día se presenta alguna filtración de agua, estamos buscando cómo taponar ese túnel. Esa solución es una solución que toma varias semanas o incluso podría ser de varios meses, de 1 o 2 meses. Entonces lo que estamos haciendo es eso, es teniendo la posibilidad de en unos 10 días de poder definir si se cierra Casa de Máquinas o no, y en unos 2 meses de poder taponar el túnel derecho para disminuirle estrés al estribo derecho de la montaña. Pregunta Ana María de Noticias RCN y se prepara Yolanda Bedoya de CMI. Gerente, buenas noches. Supimos que EPM le manifestó a la superfinanciera su intención de vender algunos de sus consorcios hasta por 3 billones de pesos. ¿Tiene que ver este movimiento con la emergencia en Hidroituango, de pronto como para subsanar algunos de esos gastos? A ver, indudablemente la decisión que se toma hoy en la Junta Directiva es que se le da un margen a la administración de poder liberar recursos en el momento en que los llegue a necesitar. Entonces ese es más o menos el sentido de lo que se publica hoy en información relevante en la Superintendencia Financiera. Es simplemente que la administración pide mayor margen para mover recursos económicos en el futuro para la empresa. Yolanda, y se prepara Teleantioquia Noticias. Buenas noches, gerente. Estoy por aquí. Sí, buenas noches, gerente. ¿De qué depende que vuelvan los trabajadores? Fundamentalmente que el movimiento que se presente en el estribo derecho, en el macizo rocoso, no presente alteraciones significativas. Como les digo, hay un radar que está monitoreando en línea, minuto a minuto, si hay algún movimiento en estos sectores, y principalmente en el sector que está más cercano al desarrollo de las obras.
porque aunque está chequeada toda la montaña, hasta la parte trasera donde ustedes tal vez han visto el derrumbe grande que hay encima de los túneles de captación, ese derrumbe de túneles de captación no afecta personal en las obras, porque es un derrumbe que está prácticamente sobre el embalse, pero el derrumbe que se creó o que se generó el sábado pasado está en la parte alta de las obras principales. Entonces, si hay alteraciones, movimientos en esa zona de la montaña, pues tendríamos que estar dando órdenes de evacuación. Si se suspenden esos movimientos, pues estaríamos retomando labores. Linda Bustamante, de Teleantioquia Noticias. Gerente, EPM ha reiterado que mantendrá toda la atención a las personas que en este momento están afectadas con recursos, con toda la atención social que se está haciendo. Digamos que se mantiene por el tiempo que sea necesario, ustedes lo han dicho, puede ser de días, semanas o incluso meses, ¿se mantiene toda esa responsabilidad económica con todas las personas? A ver, nosotros hemos venido indudablemente atendiendo la emergencia con la mayor dedicación y responsabilidad sobre el tema. En este momento hay un conjunto grande de albergues en Puerto Valdivia, hay otro albergue que está funcionando en Cáceres, venimos preparándonos con albergues tanto en Tarazá como en Cáceres, venimos haciendo preparación de albergues también en Caucasia y en Nechí. La idea, como lo he mencionado, es ir trabajando en 3 tiempos, si se quiere. Un primer tiempo pues es acondicionar estos albergues de la mejor manera, que la gente tenga donde dormir, que la gente tenga agua potable, que la gente tenga servicios de aseo, que la gente tenga alimentación. En eso hemos venido trabajando progresivamente en estos días. Hay una segunda fase, que es cómo logramos descongestionar estos albergues. Se ha venido ofreciendo desde finales de la semana, principios de esta semana, la posibilidad de un subsidio mensual para personas que decidan autoalbergarse, o sea, que encuentren un lugar de residencia, ya sea en una casa de un familiar o en una casa de un amigo, para no estar, vuelvo y repito, congestionando estos albergues y hacer más fácil su operación logística. Y ya después viene una tercera fase, y es a las personas que en la creciente del pasado 12 de mayo se perdieron sus viviendas. Nosotros vamos a estar haciendo un proceso de restitución de viviendas, que es un proceso que va a tomar un poco más de tiempo. Vía Facebook, Juan Diego Valencia, de Caracol Televisión Digital, pregunta. Gerente, ¿hay un nacimiento de agua o afloramiento de agua desde la montaña que pueda causar una afectación grande? A ver, si entiendo bien la pregunta, de pronto en la parte alta de la montaña puede haber algunos nacimientos o algunos canales de conducción de agua previos al desarrollo del proyecto, o sea, cosas naturales que puedan generar que estos desprendimientos de tierra se puedan acelerar en algún momento. En este momento se está trabajando con comisiones de topógrafos y con comisiones de ingenieros de ir, digamos, taponando o filtrando posibles filtraciones de agua que puedan existir en la parte alta de la montaña. Tiene una segunda pregunta Juan Diego Valencia. Gerente, algunos habitantes de municipios antioqueños, sostiene el periodista, han visto incrementos en sus facturas de servicio. ¿Tiene que ver esto con los daños en Hidroituango? No, para nada, para nada. En este momento ni los servicios de energía, ni los servicios de acueducto, ni los servicios de gas han tenido alteraciones de ningún monto, de ninguna cantidad por el tema de Ituango. Eso, las tarifas de energía y las tarifas de gas y de agua están reguladas por el gobierno nacional y nada tiene que ver con la situación de esta emergencia. Tenemos otra pregunta de Lina Quiroga, de Primera Página, desde Bogotá.
Gerente, pregunta a la periodista sobre los 3 billones de pesos que van a salir a buscar a través de enajenación. ¿Para qué los van a utilizar? A ver, fundamentalmente, como ustedes sabrán, este proyecto de hidroeléctrico pues era un proyecto de una inversión significativa, es un proyecto que tenía un costo total cercano a los 11.5 billones de pesos. Cerca del 60% de este costo se financiaba a través de la banca, y en la medida en que el proyecto no va a entrar posiblemente en operación en el año 19 como se estaba, o sea, se tenía contemplado que entrara a finales del 18 y que en el año 19 ya iba a generar ingresos, probablemente con las circunstancias que estamos viendo, muy posiblemente durante el año 19 difícilmente el proyecto va a generar ingresos, pero nosotros sí vamos a tener obligaciones financieras por las cuales responder, y por eso es que a la Junta Directiva se le pidió esa facultad de que se pudieran liberar unos recursos para atender esas obligaciones. Vanessa Restrepo, del periódico El Colombiano, vía Twitter, también envía una pregunta. Gerente, ¿por qué la disminución en la salida de agua de Casa de Máquinas? Hasta hace 2 semanas era de 1.800 metros cúbicos por segundo. Íbamos en 1.100 metros cúbicos por segundo. Dijo hoy. ¿Hasta cuándo está vigente la orden de evacuación para empleados emitidos hoy? O sea, son 2 preguntas. Sí, la primera pregunta, recordarán ustedes cuando se dejaron abiertas las compuertas de Casa de Máquinas, se dejaron abiertas 4 compuertas, la 1, la 2, la 7 y la 8. Hace cerca de una semana nosotros alcanzamos a observar que por las compuertas 7 y 8 no estaba fluyendo agua, y desde más o menos ese tiempo, desde hace aproximadamente una semana, está fluyendo a través de Casa de Máquinas agua fundamentalmente por las unidades 1 y 2, y ellas tienen obviamente los movimientos que detecte el radar en el estribo derecho de la montaña. Si nuevamente llega a una estabilidad la montaña, nuevamente estaríamos retomando labores. Vía Facebook, Juliana Ramírez, de Noticias 1. Gerente, ¿cómo piensan sacar el agua del embalse que no pueda salir por el vertedero? Este es un trabajo que nos va a tomar muchos meses, varios meses, y lo que tenemos planteado hasta el momento es construir un nuevo túnel que nos permita evacuar esa agua en forma paulatina y en forma controlada. Hay otra pregunta vía Facebook. Gerente, nos piden un mensaje para las personas que integran el puesto de mando unificado en los diferentes municipios y un mensaje para las comunidades albergadas aguas abajo. Pues el mensaje fundamental es que primero nosotros estamos haciendo todo lo posible por controlar la situación. Estamos trabajando 7/24 en forma incansable, disponiendo de todos los recursos a nuestra disposición, con el ánimo de proteger sus vidas y proteger sus bienes. Y en el entretanto, mientras nosotros vamos ganando control de la situación, sí les pedimos que estén permanentemente atentos a las alertas y a los llamados a evacuación en caso de que la autoridad así lo determine. Hora 13 y luego María Victoria. Gerente, esta afectación, este deslizamiento podría afectar también el tema de Casa de Máquinas. Sabemos que puede llegar a taponar el vertedero, pero podría también afectar las compuertas de Casa de Máquinas. A ver, depende de la magnitud del deslizamiento.
recuerden ustedes, la cota donde ingresa el agua por casa de máquinas es más o menos la cota 353. La base del embalse abajo está más o menos en la cota 210. Entonces, pues para que tapone las captaciones, pues tendría que ser un movimiento muy significativo de tierra. Donde vemos que puede tener alguna posible afectación más que en las túneles de captación es en los pozos de compuertas que están en la parte más alta. Allí sí podría caer tierra y potencialmente afectar alguna infraestructura. Bien, hay 3 preguntas vía Facebook y cerramos con ellas. Andrés Díez, Data FX. Andrés Díez. De Data FX nos preguntan en Bogotá, gerente, ¿el nuevo túnel cuánto va a costar? No, en este momento no tenemos una estimación precisa de cuál puede ser el costo del nuevo túnel. Se están todavía haciendo los análisis técnicos y geotécnicos para ver en qué punto es más conveniente ubicar este túnel y de qué forma habría que construirlo. Todavía estamos en ese tipo de análisis, no estamos en el momento con un diseño terminado para estimar los costos. Todavía estamos en una fase de estudio preliminar. Juan Diego Ortiz, del periódico El Colombiano. Gerente, la pregunta es sobre el anclaje del muro principal de la presa en el estribo derecho. ¿Está en riesgo? No, de momento la presa, nosotros tenemos una instrumentación instalada en la base de la presa y en varios sitios de la presa, y la presa no presenta ninguna alteración significativa. Está todo dentro de las condiciones normales de un proceso de embalsamiento natural. La presa en este momento no presenta movimientos que nos hagan prever o levantar alertas a la población en ese sentido. Finalizamos con la pregunta de Juan Diego Valencia, de Caracol Digital. Gerente, por las 2 compuertas de casa de máquinas solo está saliendo esa agua porque está bloqueada o por capacidad. ¿Es un bloqueo natural o una obstrucción? A ver, las 2 que están funcionando hoy es por capacidad, o sea, la dimensión de que tienen estos túneles no permite que se evacúe más agua por allí, excepto de cuando el embalse va subiendo o va bajando. A mayor altura del embalse, más presión y puede salir un poco más de agua. A menor altura del embalse, menos presión y sale un poco menos de agua. Pero el agua que está saliendo es la que es capaz de soportar la dimensión de estos túneles. Vamos a finalizar con la de Henry Horacio Chávez, de Consejo de Redacción de Teleantioquia. Gerente, ¿es más fácil hacer otro túnel que destapar los que hay? Es más seguro. El problema destapando los túneles actuales es que se nos puede llegar a presentar el fenómeno que se nos presentó el sábado 12 de mayo, y es provocar unos caudales que puedan ser de 6.000 o 7.000 metros cúbicos por segundo, que provocarían inundaciones aguas abajo. Entonces lo que tenemos es que desarrollar unos túneles que nos permitan evacuar el agua con un caudal inferior. Muy bien, una feliz noche para todos y muchas gracias por acompañarnos.